el consejo para Perico. Este 27 de junio somos Vía. Votá la lista 376. Sergio Checho Ríos, Mónica Lanís, concejales, Partido Vía. Bien, ella es profesora muy conocida en Ciudad Perico y ahora candidata a concejal por el Partido Vía. Mónica Lanís, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación y muy buen día a toda tu audiencia. Buenísimo. Bueno, estamos continuando con el ciclo de entrevistas políticas e informativas que hemos iniciado casi hace un mes. Y bueno, vamos a abrir también y saludar a toda la audiencia de Perico, invitándole a sumar su pregunta, su consideración política, que siempre en el marco del respeto y que aporte a la claridad de idea. Nosotros vamos a leerlo por comentario por Facebook o bien al 3884-732523. Bueno, Mónica, contame un poco sobre, en primer lugar, cómo es tu profesión, tu trabajo, de qué barrio sos y cómo te iniciaste en la política. Bueno, yo hace 22 años que tengo mi instituto de inglés, el Instituto de Inglés Magic, 22 años trabajando en el sector independiente, ejerciendo la docencia. Yo soy traductora de inglés de profesión, ¿sí? He trabajado en la industria tabacalera de este medio, de Perico, también he trabajado en colegios y finalmente decidí lanzarme al trabajo independiente que hago hace 22 años. Decidí involucrarme activamente como candidata y conformando una lista este año en estas elecciones que son tan importantes, porque a esta altura de mi madurez, de mi vida, no me gusta lo que está pasando institucionalmente en Perico. Así que vengo a sumar mi compromiso, mi responsabilidad, mi capacidad de trabajo para que aquel cambio que comenzó en el 2019, ¿sí? Cuando con mucho orgullo tengo que decir, los periqueños dijimos basta del mismo gobierno, de la misma voz, de los mismos actores, y apostamos a un proyecto nuevo con gente distinta. Así que vengo a sumarme hoy a que aquel cambio continúe en estas elecciones, a que podamos oxigenar el Consejo Deliberante con gente nueva, capaz, que sea capaz de trabajar en pos del bien común, que tenga la capacidad. Bien, bien. Bueno, vamos a chequear la conexión a internet que tenemos, que está, parece que inestable. Sí. Pero bueno, vamos a continuar en la medida de lo posible por la FM también, ¿no? Bueno. Así que bueno, vos comentabas un poco que venís del ámbito de la educación también. Sí. ¿No? ¿Cómo vinculás el ámbito de ese aspecto de tu vida, bueno, con la vida política? Yo trabajo mucho con jóvenes, con niños y jóvenes. Sí. Y me parece muy importante, en lo personal creo que el rol docente en una sociedad es de suma importancia, porque el niño le da mucha autoridad al docente en cuanto a su formación. Un niño le cree al docente lo que le dice. Es de gran responsabilidad estar al frente de alumnos en ese sentido. Y desde la política, decirle a los jóvenes de Perico, sí, que esto que vivimos en las últimas décadas no es la única versión de cómo se hace la política. La política bien implementada mejora la vida de las personas que más lo necesitan sobre todo, pero de la comunidad en general, en cuanto a ordenamiento, a acciones que perduren en el tiempo, y que es posible ser políticos y no necesariamente estar ligados a actos de corrupción. Quiero formar y decirle a los jóvenes que acá tenemos otra forma y que la estamos ejerciendo y que queremos expandirla, que hay lugar para todos y que fundamentalmente la política puede ser bien implementada y bien usada el medio para mejorar la vida. Bien, vamos a invitar a las personas, bueno, ahora a compartir la transmisión, a sumarse por Facebook. A pesar, bueno, que el internet está un poco inestable, nosotros vamos a continuar con la estructura de preguntas que tenemos preparada para Mónica, candidata concejal del Partido Vía. Mónica, ¿por qué hay que votar el 27 de junio al Partido Vía y cuáles son sus principales proyectos para el Consejo Deliberante? El Partido Vía tiene sobre todo mucha libertad de acción, porque no dependemos de ningún partido político grande que nos marque los lineamientos a seguir. Eso para mí es fundamental y no es casual que esté aquí. Estoy donde elijo estar porque justamente
hay libertad de acción y hay un equipo idóneo. Somos un partido vecinalista que nació por la necesidad imperiosa que había en Perico de un recambio. Y lo logramos porque la gente así lo decidió. Y hoy continuamos de la mano con lo que hacemos y lo que decimos. Así que Vía es libre partidariamente y políticamente y ha hecho una gestión transparente que está ante la vista de todos y ha demostrado con hechos y acciones que lo que queremos es mejorar Perico. Bien, vamos si bien lo mencionaste recién un poco sobre tu análisis del Consejo Deliberante, contame de tu punto de vista, ¿qué le aportaría al Consejo Deliberante más concejales de Vía? Estas elecciones son de suma importancia a nivel institucional y político en Perico, porque aquella transformación de la que hablaba recién en el 2019, cuando dijimos basta a la misma gente, debería tener una continuidad en el Consejo Deliberante, porque es ahí donde 8 concejales representan al resto de la población. Y necesitamos tener más representación porque lo que ocurre hoy en el Consejo Deliberante, en Perico, es que se actúa de forma partidaria y se está haciendo una oposición ciega que en la guerra que tienen con el intendente en persona, porque es algo casi personal, el que pierde es el vecino común. Entonces lo que aportaría ese recambio y esa estructura en el Consejo Deliberante sería la obligación de deliberar y no de cajonear proyectos o directamente de votar en contra, porque de esta manera vamos a estar obligados a deliberar, a conversar, a llegar a acuerdos, y si hay un proyecto presentado que no me complace o que no hay áreas que no están tenidas en cuenta, llegar a un consenso y presentar un proyecto que sea aún superador en bien del pueblo. Bien, vamos a leer al final de la entrevista todas las preguntas que se llegan a comentarios al 3884-732523. Queremos que vos también te sumes al debate que hemos iniciado nosotros ya hace casi un mes con todos los candidatos y en ese sentido que aportes también tu consideración o tu pregunta. Vamos a hablar sobre la estructura partidaria de Vía. ¿Cómo analizás vos la provincialización del partido Vía, Mónica? Bueno, esto que nos pasa en Perico, que todos sabemos que el intendente y el ejecutivo no tienen la mejor relación con el ejecutivo provincial y eso se ha notado en la gestión de ambos, entre otros problemas. Esto pasa no solo en Perico, pasa en muchos municipios. Tenemos la realidad de que Jujuy es una provincia de todo el país que no adhirieron a la ley de coparticipación. ¿Qué significa esto? Que el gobernador, y no hablo personalmente del gobernador, sino de esa función, no están obligados a delegar una partida de dinero a cada municipio, según la cantidad de habitantes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso queda siempre a criterio de que si me sirve políticamente o si estamos en buena relación recibo y si no, no. Y una gran muestra de esta situación, con un gran perjuicio que se le hizo a Perico, es que cuando Rolly Ficoseco pierde la intendencia en el mes de junio, con una transición larguísima, que por otro lado creo que eso tampoco es democrático, 6 meses de transición, que hicieron que él sumara a la planta municipal a 400 empleados. Sabemos que es el gobierno provincial el que paga los sueldos de los empleados municipales, pero no de estos 400. En ese momento, el déficit mensual para pagar los sueldos de esas personas ascendía a 5 millones. Hoy tenemos un déficit de 76 millones de pesos que la Municipalidad de Perico pagó en sueldos que no le correspondían. Entonces, al no haber la ley de coparticipación, el gobernador no está obligado a devolver ese dinero. Y ahora yo me pregunto, como vecina común, ¿saben todas las obras que se podrían haber hecho con ese dinero genuino
del municipio de Perico y que se tuvo que destinar a sueldos. Con una ley de coparticipación eso no sucedería. Por otro lado, los periqueños tenemos que poner y poder poner sobre la agenda de los legisladores provinciales la finca El Pongo. Tenemos toda la nueva ciudad, incluso barrios de Pampitas, que no logran tener la titularidad de sus tierras, pero no es injerencia del municipio, porque pertenecen a la finca El Pongo. Pero si tenemos una legislatura provincial que tiene un 50% de legisladores que responden al radicalismo y el otro 50% al justicialismo, nunca se va a hablar de estos temas. Por eso, Vía hoy es provincial, para verdaderamente llevar la voz del interior a la legislatura provincial y que escuchen a estos municipios que padecemos muchas veces las políticas públicas. Bien, recién estabas mencionando un poco sobre tu análisis de la relación del gobierno provincial y el ejecutivo municipal. Vamos ahora a pasar a una parte que tiene que ver con la juventud y sobre todo también particularmente con jóvenes que votan por primera vez. ¿Qué mensaje tenés para darle a ellos electores que están haciendo sus primeros pasos? Que se involucren. Como había dicho antes, me interesa mucho y trabajo con jóvenes. El decirles que se puede hacer política en forma diferente a lo que estuvimos viendo en las últimas décadas en Perico. Que ustedes son el futuro y que también es posible totalmente que ocupen cargos electivos y activos en la política, que es posible hacer política sin que eso sea sinónimo de corrupción. Ese es el mensaje que quiero transmitirle a los jóvenes y desde aquí estamos trabajando para eso, para que la política deje de ser una mala palabra en nuestro día a día. Bien, vamos a invitar a las personas a sumar su pregunta, también su consideración al stream. Estamos por Sky FM 106.1, por Facebook, estamos por www.skyfm1061.com.ar y bueno, ahora vamos a hablar sobre el ámbito nacional y un estado que ha ocurrido en Argentina y en todo el mundo entero y bueno, que han tenido el desafío, gobernadores, gobiernos, de poder llevar adelante el manejo de la pandemia. Mónica, ¿cuál es tu opinión acerca del manejo de la pandemia de parte del gobierno nacional y el proceso de vacunación actual? Bueno, la pandemia ha sido una realidad que atravesó el mundo. Países sólidos, con cultura, con educación, con recursos, como, no sé, Alemania, España, Inglaterra, Italia, se vieron ante una realidad que los superó en todo sentido. Considero que hoy, con el diario del lunes, todos sabemos cuál sería la mejor decisión para ese caso. El año pasado estábamos con mucha incertidumbre, no se sabía mucho del tema, ni de cómo el virus se comportaba, ni cómo afectaba a las sociedades. Creo que se hizo lo que se pudo. Y ya hoy, ya sin hablar del año pasado, me parece muy bien la vacunación y las campañas de vacunación que se están haciendo en el país y en Jujuy. Creo que es la forma de combatir un virus como este. Bien, sí, me parece que también las campañas, déjame acotar, ¿no?, que se hacen para promover la vacunación también son muy esenciales, ¿no?, a la hora de concientizar acerca de las ventajas o la defensa que aporta las vacunas hoy en día. Porque siempre hubo controversia con las vacunas. Yo que pertenezco a las personas que trabajamos a favor del autismo, sí. El autismo tiene sus orígenes inciertos. No se sabe cuáles son las causas verdaderamente. Aunque hay teorías que vienen pisando más fuerte, como la genética, hubo también una movida de decir las vacunas ocasionan el autismo. Las vacunas. Entonces, y esto fue a nivel mundial también, y ahí también se sumaron otras voces en contra de las vacunas, cuando hablaban de una vida más natural, sin recurrir a este tipo de medicinas, que estadísticamente el no vacunarse influye negativamente en el desarrollo de una enfermedad. Hoy se puede hablar de erradicaciones de enfermedades como el sarampión, que eso se lo debemos a la vacunación. Así que yo personalmente, mi postura es a favor de la vacunación. Mira, no sabía esa visión de la ciencia que negaba
las implicancias positivas de la vacuna y al contrario las culpaba. Entonces, mirá vos. Bueno, vamos a continuar con la estructura de preguntas que tenemos para el día de hoy. Decime, ¿cuál es el balance, Mónica, que tenés que hacen desde Vía sobre la obra pública en Ciudad Perico? Tuvimos 18 meses de gestión con una cantidad de obra pública y no quiero mencionar la pandemia como excusa, como decir, bueno, hubo permiso para no hacer nada, porque Perico no paró nunca, cuando el mundo estaba detenido. Tenemos muchísimas obras que se hicieron a pesar de los inconvenientes que acabábamos de hablar del gobierno provincial. Tenemos mejoramientos barriales. Por ejemplo, en el barrio 19 de junio se hizo un mejoramiento que incluyó cordón cuneta, nivelación de calles, iluminación LED, veredas. Ese mismo Plan Nacional de Mejoramiento Barrial se va a extender al barrio Libertad, a La Esperanza, no en su totalidad, sino en una parte, en 2 etapas de la nueva ciudad. Reflotamos y concretamos la construcción del SIC rural en Pampitas, que quizás para los que vivimos en Perico, que tenemos 2 SIC, no nos significa una gran obra, pero les puedo asegurar que los vecinos de Pampitas tienen solucionados tantos problemas con la construcción de este SIC, que va a dar un lugar donde van a tener una asistencia médica y donde van a tener un pedacito del municipio ahí en Pampitas, que va a evitar que esta gente tenga que trasladarse hasta Perico con el costo en dinero y en tiempo que eso significa, sobre todo si tienen que trasladarse con hijos, pagando más de un pasaje, y además sabemos que cuando hacemos un trámite a veces es necesario ir más de una vez. Así que eso es una gran obra que viene a solucionar muchos temas en Pampitas. Tenemos iluminación, que sabemos también que hay déficit, pero que ahora con la compra de este camión se va a trabajar más ágilmente, en la compra del camión que se presentó la semana pasada. Tenemos en Perico la creación del primer Centro de Salud Municipal. Sabemos que la salud, educación y seguridad es competencia del gobierno provincial, pero hemos abierto y recuperado un espacio en el barrio 8 de diciembre donde funcionaba una salita de primeros auxilios y que luego quedó cerrada totalmente, y hoy se recuperó a través del municipio y hay un consultorio odontológico, sí, donde también participó el Rotary Club, y hay una enfermería. Hemos creado en Perico el primer centro y albergue refugio de personas en situación de violencia de género. Todo a través de un plan nacional, nunca provincial. Especialmente en la época de pandemia, donde muchas familias tuvieron que convivir con personas violentas, este lugar vino a traer mucha contención a personas que lo necesitaban. Hemos trabajado en forma constante y continua con más de 30 merenderos y comedores. Tenemos planes nacionales en obra pública que le han dado trabajo a cooperativas periqueñas, como por ejemplo el Polo Cultural y Comercial que está en el barrio Santa Rosa. Ese lugar recuperado también de Perico no solo va a darle un lugar a los artesanos, a las artesanías, al trabajo manual, con todo el arte que eso implica, van a estar apostados ahí defendiendo nuestra cultura. Y también tenemos ahora una obra entre calle San José, donde empieza la José Hernández, sí, donde se va a hacer una rotonda para mejorar el tránsito de esa arteria que bajan a gran velocidad de la José Hernández, para que haya más organización en el tránsito. Tenemos muchas obras en 18 meses y desde ahí les hablo a todos los periqueños. Venimos de 20 años de mucho estancamiento y en 18 meses, cruzados por una pandemia donde la mitad del empleado municipal no fue a trabajar, se lograron hacer todas estas obras. Bien, vamos a pasar a otro tema. Bueno, tomando algunas palabras del también candidato concejal del partido Vía, Sergio Ríos, que el otro día en la entrevista que le hicimos, nos comentaba que uno de los logros de la gestión era haber puesto una mesa de control del finca El Pongo. ¿Cuál es el análisis que haces vos acerca del finca El Pongo, Mónica, y el manejo del gobierno provincial? Yo nací en Perico,
crecí con el legado de Plinio Zabala, que a mi entender es nuestro gran prócer en Perico y quizás no tan retribuido como debería ser, en consonancia con lo que él aportó a nuestra comunidad. El pensar que una comunidad y una sociedad organizada necesita, por ejemplo, un club deportivo, entonces hizo el club deportivo, un hospital propio y se hizo, y darles tierras, no solo para que la trabajen y la cultiven, sino también para que vivan. Me parece que Plinio Zabala tuvo una visión muy amplia de lo que es la vida en comunidad. Y también imagino que siendo el abogado habrá pensado mucho cómo hacer y de qué valerse legalmente para que esta idea que él tenía de que Perico, desde su hospital, desde los 11.000 hectáreas que tiene la finca El Pongo, verdaderamente lleguen a su lugar. Hoy, lamentablemente, herederos de Plinio Zabala, vemos que eso no ocurre. Asistí a la inauguración del tomógrafo del hospital, donde hubo todo un festejo porque ameritaba semejante incorporación para los estudios por imágenes, sobre todo en esta época de COVID, donde una tomografía puede ayudar a los médicos a diagnosticar y a ver el estado de la persona sin que tengamos que ir a San Salvador. Y me pregunto, ¿cuál es lo acordado con Canavas? Como periqueña lo pregunto, ¿no? ¿Cuál es el acuerdo? Porque si esto es una donación, quiere decir que no hay algo estipulado en cuanto a cuánto va a volver al hospital de esta iniciativa, que podremos o no estar de acuerdo, pero están ahí. Y me pregunto entonces, ¿cuál es el convenio? ¿Y qué está llegando a Perico? ¿Una donación? Quiero decir, tengo que esperar nuevamente que ellos quieran y que estén de buen humor un día y decidan traer un tomógrafo, sin que esto suene un agravio, ni partidario, ni político. Me lo pregunto como periqueña. Y me acerqué a hablar con Gastón Morales, a pedirle un encuentro donde me gustaría saber esto que estoy preguntando, ¿cuál es el acuerdo? Y me dijo que por ahora no me iba a recibir, que después de las elecciones los podíamos hablar. Así que bueno, lo haremos después de las elecciones, porque incluso en las alocuciones de esa presentación, cuando el ministro de Salud le toca hablar y agradecer, etcétera, él dice, y muchas felicidades a la directora del hospital, porque también le sacó la farmacia a Canavas. Y me vuelvo a preguntar, ¿tengo que depender del buen humor de Gastón Morales para que algo llegue al hospital desde Canavas? Lo sabremos después de las elecciones. Bien, vamos a avisar a las personas que recién se enganchan a la 106.1 Sky FM, que estamos con Mónica Lanís. Ella es candidata a concejal del partido Vía por Ciudad Perico. Vamos a hablar ahora sobre un tema sobre la inseguridad. La inseguridad en Ciudad Perico. ¿Cómo se podría, según tu punto de vista, solucionar este problema y cómo se viene trabajando desde el Ejecutivo? Bueno, sabemos que la policía depende del gobernador, de la gestión provincial. Sí. Igualmente, desde el municipio, considero que la iluminación va a ser importante y sé que es una demanda de todos los barrios y quiero transmitirles el hecho de que se está trabajando fuertemente en eso, que no es excusa, pero el camión con el que se contaba no tenía la capacidad de poder dar respuesta pronta a todos los reclamos que había. Creo que la iluminación va a servir para eso en lugares como plazas, como calles. También hemos conformado la Guardia Urbana como para también tener un cuidado y un ordenamiento de situaciones que pueden llegar a ser peligrosas. Pero más allá de eso, el gobierno municipal no puede actuar. Más presencia policial depende del gobierno provincial, no de nosotros. Bien, vamos a pasar, a retomar un tema que muchos periqueños y periqueñas han señalado que es importante,
y que vos recién lo mencionabas, que tiene que ver con el hospital Arturo Zavala. ¿Cuál es tu opinión acerca de los anuncios, bueno, de expansión también que ha hecho del anuncio, bueno, del tomógrafo de parte del gobierno provincial? Si podías un poco profundizar. No, me parece perfecto. Incluso en esa ocasión también hablaron de una terapia intensiva y de un quirófano. Me parece que Perico geográficamente contiene a muchas personas, no solamente a los periqueños y a las periqueñas. Tenemos todas las zonas aledañas que concurren a este lugar y debería tener una envergadura mucho más grande en cuanto a equipamiento y a servicios de salud. Este hospital me parece fantástico, pero eso no quita que tengamos que ver lo que pasa con Canavas y con la finca El Pongo. Bien, vamos ahora a entrar en un tema, bueno, que también ha sido un tema polémico en todos los debates, y también el debate político de la ciudad de Perico, que tiene que ver con la reforma tributaria que ha presentado el Ejecutivo. Sabemos que hay diferentes posiciones, queremos conocer la tuya. ¿Cuál es la opinión al respecto de la reforma tributaria, Mónica? Acá no voy a hablar de mi opinión personal, acá voy a hablar de números. Sí. Porque el proyecto de la tributaria, impulsado por el Ejecutivo a través de sus 2 concejales, porque hoy tenemos solo 2 mujeres, habla de que hace 3 años que no se modifica el valor tributario de los servicios públicos en Perico. Sabemos que la inflación, el vecino común lo ve a diario. ¿Cómo pueden ustedes creer que se puede mantener el mismo precio desde hace 3 años? He escuchado hasta el hartazgo a candidatos a concejal hablando, y que son concejales, porque eso es lo peor, me parece, porque ellos conocen el tema, porque estuvieron sentados en una banca donde el pueblo los puso para deliberar sobre este tema que es crucial, y no lo han hecho. Hablan en los medios, en todos los medios que los escuché, de una dolarización de la tarifa, de una dolarización del impuesto municipal, apelando a esta cultura del agravio y de la mentira. Pero personalmente confío en el criterio de la gente, del votante, que ya en el 2019 dijo basta. Te decía al principio que acá no voy a hablar de mi opinión, sino de números. Sí. El proyecto presentado desde el Ejecutivo, en números, no habla de un aumento del 600%, como dijo un candidato el sábado que lo estuve escuchando. No habla de la dolarización, pero sí habla de la necesidad de ajustar para poder volcar en obras lo que se recauda. En este momento, el cementerio tiene un costo de 11 pesos mensuales y el proyecto indica y pide que se cobre 25 pesos. No hay ni dolarización, ni hay un 600% de aumento. Igualmente 25 pesos es una tasa baja, pero les aseguro que ese incremento va a mejorar y va a volver en obras, porque va a mejorar la recaudación. En este momento hoy, ¿sí? Se paga 60 pesos una casa que tenga asfalto, cordón cuneta y los servicios en el casco céntrico por la recolección de residuos. 60 pesos. En San Salvador ese costo es de 1.200 pesos. Acá pagamos 60 y hemos pedido que sea 120. Ahí tenemos un aumento del 100%, pero estamos hablando de 120 pesos, que no es ni una gaseosa. O sea, yo creo que el vecino, con estos datos, tiene que reflexionar y tiene que darse cuenta que se quiere manipular su decisión. Porque una cosa es que te digan que queremos dolarizar y otra cosa es que te digan van a aumentar el 600% y otra cosa es que les venga a decir de 11 pesos queremos cobrar 25. Me parece que es muy importante que el vecino sepa esto.
Bien, sobre este tema hemos propuesto nosotros desde Sky FM 106.1 publicar los documentos que nos pasen ambos bloques para que también que las personas que puedan tener y que quieran profundizar aún más todavía sobre este tema puedan también optar con los documentos ya presentados, ¿no? En la página de Facebook durante estos días vamos a subirlo. Bueno. Sabemos que has traído documentación, sí. Así que vamos a publicarlo. Vamos a pasar un tema sobre la Carta Orgánica. Sabemos que que el Partido Vía están impulsando una modificación. ¿Cuáles serían las modificaciones que se proponen desde Vía? La modificación de la Carta Orgánica creemos que es imperiosa. Y ya lo veníamos hablando desde el 2019 cuando asumimos el Ejecutivo. Pero no hemos podido concretar esa idea por esto que hablamos de que tenemos solo 2 votos positivos en el Consejo Deliberante. La Carta Orgánica fue escrita hace 33 años. Y fue un paso muy importante institucionalmente para Perico. Pero hoy necesita ser revista, porque los tiempos han cambiado. No estoy diciendo que esté mal formulada ni escrita, ni mucho menos, al contrario, valorizo totalmente aquella Carta Orgánica que empezó a legitimizar instituciones políticas en Perico. Pero hoy tiene que reflejar la realidad. En lo político, me parece que no nos puede pasar lo que ya nos pasó. No podemos tener una reelección indefinida, porque esto, el mismo gobierno y el mismo intendente y el mismo concejal, lo que hace es favorecer la corrupción y el clientelismo político y los arreglos y negociados que tan mal le hacen a toda la sociedad. Nosotros vamos a pedir la modificación, pero quiero también subrayar el hecho de que no es potestad de los concejales ni del Consejo Deliberante reescribir las modificaciones de la Carta Orgánica. Sí, lo que podemos hacer es pedir que se llame a elecciones de constituyentes, que son quienes van a hacer esta modificación, y nosotros desde nuestro bloque sugerir las modificaciones que consideramos son importantes. Como digo, basta de reelección tanto en el Poder Ejecutivo, que sería el intendente, como en los concejales. Pero no es la única modificación que consideramos que hay que hacer. En nuestro entender, la Carta Orgánica tiene que reflejar temas de actualidad como el cuidado del ambiente, como el reciclado, la sustentabilidad, la violencia de género, la inserción social de la diversidad. Todos esos son puntos muy sensibles que hacen a nuestra sociedad. Bien, vamos a invitar a las personas que están enganchadas al stream a sumar su comentario, a aportar. Nosotros estamos en Sky FM 106.1, también por vía internet, con Mónica Lanís. Ella es candidata a concejal del Partido Vía. Vamos a hablar ahora sobre un tema que tiene que ver también con que trasciende a la juventud, que ha sido una de las impulsoras también para el debate sobre este punto, que tiene que ver con los derechos de los animales y la población animal. ¿Desde Vía tienen pensado alguna iniciativa para el Consejo Deliberante, Mónica? Sí. Queremos reflotar una ordenanza de tenencia responsable de mascotas, ¿sí? Básicamente perros y gatos. Pero también estamos contemplando y hablando ya con personas que están dedicadas muy responsable y muy comprometidamente con el cuidado animal, para tener un lugar físico que funcione como sala transitoria de cuidados, porque apuntamos al perro de la calle, al que no tiene quien lo lleve a castrar o a cuidarlo después de una intervención de ese tipo o de cualquier otra. No estamos hablando de un refugio, mucho menos de una perrera, por favor. No estamos hablando de un lugar donde el animal se va a quedar, sino de tránsito. Y personas con las que compartimos este interés del bien de los animales de la calle, podamos tener también la forma de cuidarlos. Esta gestión ha aumentado las castraciones, siendo hoy 200 por mes, más o menos, a un costo de 500 pesos, donde el costo privado es entre 2.500 y 3.000. Estamos trabajando activamente en este sentido, porque consideramos, primero, que es importante, y después que hay mucha gente en Perico comprometida con esta causa. Bien, entonces ahí tenemos la iniciativa para las personas que por ahí
les parece muy importante este tema, bueno, sobre todo un sector de nuestra audiencia que nos ha propuesto que llevemos adelante esta pregunta. Vamos a pasar a un momento, a un lugar que tiene que ver con el mensaje abierto que puedes dejarle vos, Mónica, como candidata a concejal, a nuestra audiencia y a todos los ciudadanos de Perico, ¿no? Momento, bueno, para que vos puedas expresarte de cara al 27 de junio en la recta final. Estas elecciones son de gran importancia. Quiero llamar a la reflexión, a la adultez, a la madurez. Votar es un derecho, además de una obligación, pero ejercer la democracia empieza por el voto. Y tu voto vale, tu voto suma. Tu voto puede marcar una tendencia, por más mínimo que parezca, pero sobre todo tu voto muestra tu opinión. Vemos a diario en todos los medios de comunicación locales, provinciales, nacionales, internacionales, actos de corrupción ligados a la política. Pero lo más curioso de eso es que ese mismo político es votado en las elecciones. Entonces, llamo a la concientización y a la reflexión del voto del domingo y que podás elegir aquel en quien vos confíes, o de última, por lo menos, aquella persona con la que compartas valores, que represente tus valores, tus principios y tu forma de actuar, porque esa persona, con tu voto, va a ocupar un lugar importante de toma de decisiones que definen el futuro de una ciudad. Así que ese es mi pedido. Nosotros somos una lista compuesta de punta a punta de gente que por primera vez se involucra en política. Y creo que eso hoy, en esta contienda política, es un valor. Así que solo eso, llamar a la reflexión para el voto del domingo. Bien, Mónica, nosotros te queremos agradecer por tu tiempo. Sabemos que venís haciendo una agenda de medios y seguramente habrá alguna novedad antes del día jueves que comienza, bueno, por la noche la vía electoral. Así que vamos a estar en contacto para que puedas también acercar a nuestra audiencia las últimas propuestas, las últimas novedades y también lo que tiene que ver con el cierre de campaña. Así que muchas gracias. No, gracias a vos por la cordialidad, por el espacio, porque en esta época de pandemia donde los medios han sido de gran utilidad para poder transmitir cuáles son nuestros proyectos, nuestras ideas y por qué somos una opción genuina. Bien, nos despedimos con el jingle del spot de Vía, del partido Vía, de cara a las elecciones del 27 de junio. Con valores y acciones, con buenas intenciones, con Checho y Mónica son gente nueva para el consejo.